A un prisionero humano le ofrecieron un trato: sobrevivir al gladiador alienígena, ganarse la libertad. Si te gusta este canal, por favor, comprueba si está suscrito. Los pies descalzos de Calvin tocaron la arena de la arena y sonrió. La gravedad era quizás una broma. 7 estándar terrestre. Rebotó experimentalmente, sintiendo la familiar inconsistencia de los entornos de baja gravedad. A su alrededor, el anfiteatro se alzaba en lágrimas de metal picado y piedra alienígena, repleto de miles de espectadores que gritaban, cuyas voces se fundían en un rugido como la estática del océano. Anuncios holográficos parpadeaban en la cúpula, pregonando armas y estimulantes en idiomas que no podía leer. Encogió los hombros. El mono naranja de la prisión le colgaba de la cintura, con las mangas atadas a las caderas. Su torso brillaba de sudor bajo las intensas luces de la arena. La puerta opuesta se abrió bruscamente. Ella emergió como un rayo, con una piel rosada, tan vibrante que parecía artificial. Cabello salvaje a juego, armadura dorada que no cubría casi nada estratégico. Alta, delgada, cada movimiento fluido. El rugido de la multitud se duplicó. Cantaban algo que sonaba como Salaerre a Silara. Cruzó la arena con largas zancadas depredadoras, con 2 espadas curvas girando en sus manos con despreocupada maestría. Esas espadas captaron la luz, enviando reflejos danzando por las paredes de la arena. Sus ojos, de oro macizo, sin pupilas visibles, se clavaron en Calvin con la intensidad de un felino cazador que evalúa a su presa. Calvin plantó los pies y esperó. Ella se abalanzó sobre él como un misil. El primer golpe fue borroso, un corte giratorio dirigido a su garganta. Calvin echó la cabeza hacia atrás bruscamente, sintiendo el viento de la espada. El segundo golpe llegó antes de que terminara el movimiento, un corte ascendente hacia sus costillas expuestas. La dejó impactar. La espada golpeó con un sonido como el de un bate de béisbol golpeando un roble, un golpe profundo y resonante que silenció a media arena. El impacto sacudió el brazo de Silara, y Calvin vio sus ojos dorados abrirse de par en par, entre conmoción y dolor. La hoja no la había penetrado, apenas la había arañado. Saltó hacia atrás, girando la muñeca y mirándolo fijamente. «Eso fue gratis», dijo Calvin. «El siguiente te cuesta». Gruñó con un sonido sorprendentemente humano y atacó de nuevo. Esta vez, cambió la delicadeza por la velocidad, lanzando una ráfaga de golpes que habrían destrozado a cualquiera. Calvin se movió con ella, sin igualar su velocidad, pero previendo sus patrones, desviando las hojas con los antebrazos. Cada contacto producía el mismo golpe sordo, como acero contra piedra. Se dio cuenta de que no estaba funcionando. Silara abandonó sus hojas a mitad del combo, dejándolas caer en la arena mientras cambiaba de táctica. Se agachó, intentando barrerle las piernas. Calvin se colocó en posición. Era como si estuviera intentando derribar una boca de incendios. Su espinilla golpeó contra su pantorrilla y rebotó hacia atrás, siseando. Entonces intentó algo desesperado. Ella se abalanzó hacia adelante, agarrando por las muñecas, intentando usar su impulso y su fuerza para derribarlo. Sus manos se cerraron alrededor de sus antebrazos, que parecían cables de acero envueltos en carne. Tiró. Calvin no se movió. Tiró con más fuerza, plantando los pies en el suelo, echando todo el peso de su cuerpo hacia atrás. Su rostro se contorsionó por el esfuerzo. Sus botas arañaron zanjas en la arena. Calvin se quedó allí como una estatua. ¿Terminaste?, preguntó. La multitud se quedó en silencio. Así no eran las peleas con Silara. Así no eran las peleas con nadie. Calvin se movió. No soltó los brazos bruscamente. Simplemente dio un paso adelante y Silara tropezó al ver que la fuerza contra la que había estado tirando aumentaba repentinamente. Antes de que pudiera recuperarse, sus manos se cerraron alrededor de sus muñecas con suavidad, para sus estándares. Pero ella sintió la presión inexorable de algo capaz de aplastar el acero. Él la giró y presionó su rostro contra la arena con una mano entre sus omóplatos. No con violencia, casi con cuidado. La retuvo allí durante 3 segundos. Ella se retorció una vez, luego se quedó quieta, dándose cuenta de la inutilidad. Calvin la soltó y se puso de pie, dándole la espalda a la cabina de observación del celador. Se acabaron los 3 minutos, gritó, y su voz resonó por la silenciosa arena. Trato hecho. Abre la puerta. No miró a Silara mientras caminaba hacia la salida. Detrás de él, la muerte rosada estaba arrodillada en la arena, mirando fijamente sus manos temblorosas, con la respiración entrecortada. La multitud recuperó la voz,
Pero esta vez no vitoreaban. Gritaban preguntas. La celda de detención de Calvin tenía 3 por 3,6 metros de paredes de metal pulido y una plataforma para dormir que crujía bajo su peso. Un campo de fuerza zumbaba en el espacio abierto, al frente, con un tenue brillo azul. Había convertido el espacio en algo parecido a una residencia universitaria. Su mono de prisión colgaba de una rejilla de ventilación del techo como una cortina improvisada. Sus bandejas de comida estaban apiladas en una ordenada pirámide en la esquina. Se sentó en la plataforma haciendo flexiones, contando en voz baja. 497.498. Aquí te dan basura, comentó al vacío. Lo que daría por una hamburguesa o un café. Dios mío. El campo de fuerza se desplomó con un chasquido. Calvin terminó su serie de 500 y se secó las manos en los pantalones. Sayara estaba de pie en el pasillo. Había cambiado desde la arena. La armadura dorada seguía intacta, pero se había añadido una capa oscura que le colgaba de los hombros, haciéndola parecer más alta, más imponente. Su cabello rosa estaba recogido hacia atrás, ahora con severidad. Sus ojos dorados lo seguían con una intensidad que paralizaba a las presas. Entró en la celda. El campo de fuerza se reactivó tras ella. «Me humillaste», dijo. Su voz era más baja de lo que esperaba, con un ligero tono áspero. «¿Lo hice?» Calvin se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Sentí que había ganado de forma justa. Ese era el trato, ¿no? Sobrevivir 3 minutos. Me hiciste parecer débil. ¿Eres débil? Lo dijo con naturalidad, sin malicia comparada conmigo, al menos. Pero fue rapidísimo. Eso sí que te lo concedo. Su mano se dirigió a la espada que llevaba en la cadera, un movimiento reflejo. Se contuvo, con la mandíbula apretada. «Adelante», dijo Calvin. «Pero ya sabes cómo termina eso». En cambio, se movió, no para atacar, sino para cortar la distancia. 2 largas zancadas la pusieron al alcance de sus brazos. Apoyó una mano plana contra su pecho, con los dedos separados, y empujó. Los pies de Calvin se quedaron plantados. No tropezó, no cambió de postura. Simplemente bajó la mirada hacia su mano y luego volvió a mirarla a la cara. «¿Punto demostrado?», preguntó. La respiración de Silara se había acelerado. Su palma presionó con más fuerza, y él sintió el temblor en su brazo cuando ella se dio cuenta de nuevo de que no podía moverlo, ni siquiera podía mecerlo hacia atrás. Calvin dio un paso adelante, invadiendo su espacio. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. A pesar de su considerable altura, él le sacaba 15 centímetros, levantó la mano lentamente, dándole tiempo a moverse, y golpeó con un nudillo su placa pectoral dorada. El tintineo metálico resonó en la pequeña celda. «Eres rápida, Pink», dijo en voz baja, «pero eres ligera. Golpeas como un mazo porque te balanceas a 100 kilómetros por hora. Pero no hay masa detrás». Volvió a golpear. «Huesos huecos, músculos delgados. Estás hecha para la velocidad, no para la potencia». Su mano seguía apoyada en su pecho. Podía sentirlo temblar, pero no por el esfuerzo. «¿Qué eres?», susurró. «Humana», dijo Calvin. «De la Tierra, clase 4, mundo de alta gravedad». Puso su mano sobre la de ella, empequeñeciéndola. «¿De dónde vengo? La gravedad quiere aplastarte cada segundo de cada día. Tus huesos, tus músculos, tu corazón, todo tiene que ser fuerte solo para mantenerse en pie, solo para respirar». Podía sentir su pulso acelerado bajo la piel. Podía ver cómo se le dilataban las pupilas, el rubor extendiéndose por sus mejillas sonrosadas. «Estás caliente», dijo. Sonó casi acusador. «Endotérmico. Mi cuerpo genera calor». Le soltó la mano. «Probablemente sea raro para ti, ¿verdad?», dijo Sayara, siendo de sangre fría. Sayara se echó hacia atrás como si la hubiera electrocutado. Su mano volvió a su espada, pero esta vez a la defensiva, insegura. «Sal de mi cabeza», sisó. «No en tu cabeza, solo prestando atención». Calvin regresó a su plataforma para dormir y se sentó. El metal crujió. «Viniste aquí para reafirmar tu dominio, ¿verdad? Recuérdate que sigues siendo el campeón de la arena. Sigue siendo la muerte rosa. Sigue siendo la criatura más terrible que camina». La miró fijamente. «Pero en cambio, confirmaste lo que ya sabías. Soy más fuerte que tú, más pesada, más densa, y no hay nada que puedas hacer al respecto». Se quedó paralizada en medio de la celda,
dividida entre la furia y algo más, algo que le hizo traquetear mientras tragaba con fuerza. Debería matarte, dijo. Deberías intentar irte, respondió Calvin. Campos de fuerza en una dirección desde este lado. Presiona ese panel. Ella lo miró fijamente durante otro largo momento, luego giró y golpeó el panel. El campo de fuerza se desvaneció. Ella se adentró en el pasillo sin mirar atrás. Pero Calvin notó que no reactivó el campo de inmediato. Y cuando finalmente lo hizo, le tembló la mano. La cuidadora era una criatura larguirucha llamada V. Todo extremidades chitenas y ojos compuestos que se movía por la enfermería con nerviosa eficiencia. Calvin se sentó en la plataforma de exploración reforzada, después de que su primera visita colapsará el modelo estándar mientras V se agitaba herramientas de diagnóstico sobre su torso. Densidad ósea. Las lecturas son inexactas, parloteó V, su traductor, convirtiendo los clics en un tono monótono estándar. Quizás un mal funcionamiento del equipo, o mis huesos son así de densos, ofreció Calvin. Los ojos principales de V giraron para enfocarse en él. Las lecturas sugieren que tu estructura esquelética tiene 3 veces la densidad de la clasificación humanoide estándar. Esto debería imposibilitar el movimiento. Deberías colapsar bajo tu propio peso, quizás en tus mundos. Calvin observó la lectura holográfica que flotaba sobre la plataforma de diagnóstico VEX. Incluso podía ver que los números eran alarmantes. Advertencias rojas parpadeaban en múltiples métricas. En la Tierra, soy bastante promedio. La Tierra debe ser horrible. Tiene sus momentos. La puerta de la enfermería se abrió con un siseo. La antena VEX se enderezó y Calvin reconoció el lenguaje corporal. Miedo. El guardián entró silbando. No había mejor palabra para describirlo. Los múltiples tallos oculares de la criatura hinchada giraron independientemente, observando la habitación. Su voz, mejorada por el traductor, era grasiento, burocrático, gestor de informes de estado. Las extremidades del manipulador VEX temblaban. El prisionero no muestra signos de angustia por el encuentro en la arena. Todos los signos vitales están dentro de lo esperado. El informe genético. El alcaide interrumpió. Los compradores quieren datos completos. Tasas de regeneración celular, análisis de fibra muscular, viabilidad reproductiva. Calvin apretó la mandíbula. Pensé que me había ganado la libertad. Ese era el trato. Los ojos del alcaide se centraron en él con algo parecido a la diversión. No recuerdo haber puesto eso por escrito. Humano. Su corpulencia se movió hacia Beck. Ten las muestras preparadas para el próximo ciclo. Los compradores llegan en 3 rotaciones. Salió tan abruptamente como entró. Calvin miró a B. Así que eso es todo. Gano y me venden de todos modos. La antena VEX. Cayó. Lo siento. El alcaide tiene inversores. Biocore está interesado en convertir material genético de mundos de clase 4 en armamento. Tus muestras de tejido por sí solas financiarían las operaciones de la estación durante un año estándar. ¿Y te parece bien eso? Soy un entrenador. Sigo los protocolos. Pero el traductor VEX no pudo disimular el temblor en su chasquido nativo. El examen está completo. Puedes volver a la espera. Calvin se deslizó fuera de la plataforma. Gracias por la honestidad, al menos. Estaba a medio camino de la puerta cuando VEX volvió a hablar en voz más baja. La campeona de la arena ha estado preguntando por ti repetidamente. Afirma que es para evaluar la amenaza. Calvin hizo una pausa. ¿Y tú lo crees? No, dijo V. Soy un entrenador. Monitoreo las respuestas biológicas. Cuando Sillara habla de ti, su temperatura corporal aumenta 1.3 grados. Su ritmo cardíaco aumenta 42 latidos por minuto estándar. Estas no son respuestas de miedo. Calvin se giró. ¿Por qué me dices esto? Los ojos compuestos de Vex brillaron bajo la intensa iluminación de la enfermería. Porque en 3 rotaciones serás viviseccionado para obtener ganancias. Y quizás la campeona de la arena merezca saber esto antes de que suceda. Hizo una pausa. Presentaré mi informe a... El director está incompleto. Diré que estabas agitado, poco cooperativo, que Chelara se ha ofrecido a someterte. Viene para acá. Probablemente ya esté en camino. El VC volvió a sus instrumentos. Estaré realizando un inventario en la bahía de almacenamiento más alejada durante la próxima hora. Un mal funcionamiento del equipo ha desactivado la vigilancia en esta sección. Calvin miró la espalda del controlador, comprendiendo a Danning. Te estás arriesgando mucho.
Estoy siguiendo los protocolos, ved. Pero una antena se inclinó hacia Calvin en lo que podría haber sido un gesto de reconocimiento. Hay una partición de privacidad en la sala de recuperación para pacientes que requieren aislamiento. La puerta se abrió de nuevo con un siseo. Silara estaba en el pasillo, y esta vez no llevaba armadura alguna, solo un sencillo mono negro que se ajustaba a su delgada figura. Su cabello rosado le caía suelto sobre los hombros. Sus ojos dorados encontraron a Calvin de inmediato. El director dijo, «Necesitaba someterte», dijo. Su voz era cuidadosamente neutral. Eso es lo que él cree. Ese es el informe oficial. Entró y la puerta se cerró tras ella. «Vacación de inventario», dijo Calvin. «Bahía de almacenamiento lejana. La vigilancia ha caído». La expresión de Silara mostró un destello de algo que podría haber sido gratitud. Rápidamente reprimido, cruzó la enfermería hacia con esa gracia depredadora, pero ya no había agresión en ella. «No te van a dejar ir», dijo. No era una pregunta. Aparentemente no. El guardián rompió un pacto de la arena. Le costó trabajo pronunciar las palabras. Eso no se hace. Nuestros códigos, nuestras tradiciones, se supone que significan algo. Supongo que el dinero significa más. Se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el aire más fresco alrededor de su cuerpo, la ausencia de calor que la identificaba como ectotérmica. «¿Puedo?», preguntó, señalando su brazo. Calvin se lo extendió. Sus dedos recorrieron la definición muscular de su antebrazo, siguiendo las venas prominentes, los tendones que sobresalían como cables bajo su piel. Su tacto era como una pluma, exploratorio. «Estás tan cálido», murmuró. «Es como estar cerca del núcleo de un reactor. ¿Te molesta?» «No». Presionó la palma de la mano contra su bíceps, y él la sintió estremecerse. «Es embriagador, mi especie. Somos de sangre fría. Buscamos fuentes de calor para la termorrelación. Pero esto es diferente. No solo estás cálido, estás vivo de una forma que nunca he sentido». Su otra mano se unió a la primera, ambas palmas contra su pecho, sintiendo ahora los latidos de su corazón. «He matado a cientos», dijo en voz baja. «En la arena, en el combate, en la guerra, nunca me he sentido pequeña. Nunca me he sentido». Lo miró y sus ojos dorados eran vulnerables de una forma que él sospechó rara. «A salvo». Calvin no se movió. «A salvo. Soy el tipo que te inmovilizó frente a miles». «Exactamente». Una leve sonrisa. «Estoy cansado de ser el más fuerte. Cansado de que todos me teman. Cansado de no poder bajar la guardia nunca». Sus dedos se cerraron contra su pecho. «Pero tú no me temes. Ni siquiera respetas mi fuerza. En realidad no. Respeto tu habilidad, pero no mi poder porque tienes más». Se apretó más, con la frente contra su esternón, y de alguna manera eso es un alivio. Las manos de Calvin subieron lentamente, descansándolas sobre sus hombros. «Es una mala idea. Probablemente. Me van a vivisecar en 3 días. Lo sé, y tú eres el gladiador campeón de la estación. Probablemente no se supone que deba confraternizar con prisioneros. Definitivamente no». Echó la cabeza hacia atrás. «Pero la vigilancia está desactivada, y V mentirá en su informe. Y tenemos 1 hora». Sus labios encontraron los suyos, y ella sabía a cobre y algo dulce. El beso fue tentativo al principio, una prueba, luego más profundo mientras ella se apretaba contra él con una ansia que no tenía nada que ver con la violencia. Calvin la levantó con facilidad. Pesaba quizás 40 kilos con esta gravedad, y la llevó hasta la partición de privacidad que V había mencionado. Por primera vez desde que entró en la estación, Carrara sintió la deliciosa libertad de ser dominada por algo benigno. Y Calvin, por primera vez en meses, sintió algo más que aburrimiento. La oficina del alcaide era una grotesca exhibición de trofeos de riqueza de 1000 muertes en la arena colgados en las paredes, exhibiciones flotantes que mostraban márgenes de ganancia y probabilidades de apuestas. Calvin estaba de pie en el centro de la habitación, con las manos esposadas a la espalda con ataduras que parecían diseñadas para equipo industrial. 2 guardias lo flanqueaban, nerviosos. Silara estaba a su derecha, con la armadura puesta, inexpresiva. Los pedúnculos oculares del alcaide giraban entre ellos. «Me han dicho que el prisionero ha cooperado desde la intervención del campeón. Entiende su situación», dijo Silara rotundamente. «Excelente». El alcaide manipuló una interfaz holográfica y se materializó un contrato en la escritura alienígena del complejo aéreo con la designación de Calvin claramente visible.
Entonces, finalicemos la documentación de transferencia. Transferencia. La voz de Calvin sonó peligrosamente baja para Biope Z7. Han ofrecido una suma sustancial por los derechos exclusivos de su material genético. El tono del alcaide era jovial. Complacido. Debería sentirse honrado. Su ADN contribuirá al desarrollo de armas en 3 sectores. Teníamos un trato, dijo Calvin. Sobreviví 3 minutos contra su campeón. Me libero. El alcaide hizo alarde de examinar los registros. No veo eso en la documentación oficial. Veo un acuerdo verbal para entrar en la arena. Nada sobre las consecuencias de la supervivencia. Calvin apretó la mandíbula. Las esposas crujieron. Eres un burócrata analizando palabras, dijo. Cumplí mi parte y estoy cumpliendo la mía manteniéndote con vida, alojado, alimentado y con atención médica. El alcaide fijó su mirada en Calvin con algo parecido a la satisfacción. Los biopresentadores llegan mañana. Querrán comenzar los procedimientos de extracción de inmediato. Me han dicho que el proceso es bastante doloroso, pero pareces resistente. Calvin se echó a reír. No era un sonido gracioso. Era la risa de alguien que acababa de confirmar sus peores sospechas sobre el universo, que había acertado a confiar en las figuras de autoridad. ¿Crees que esto es divertido?, exigió el alcaide. Creo que eres idiota, dijo Calvin. ¿Crees que estas ataduras me sujetarán? ¿Crees que tus guardias pueden detenerme? ¿Crees que puedes retenerme? Tu arrogancia no es arrogancia, son matemáticas. La sonrisa de Calvin era aguda. He estado siendo amable porque pensé que teníamos un trato. Pero si estás rompiendo ese trato, si no tengo nada que perder, las ataduras crujieron más fuerte. Entonces no tengo motivos para cooperar. Los guardias se movieron, no hacia Calvin, sino hacia el escritorio del alcaide. Su espada dejó su funda con un anillo de metal y la clavó de punta en el proyector holográfico. Saltaron chispas. El contrato parpadeó y murió. Campeón. La voz de la guardiana se agudizó. ¿Qué eres? Ganó, dijo Salara. Su voz era de acero frío. Según la ley de la arena, según los viejos pactos, según todas las tradiciones que esta estación afirma honrar, ganó. Y estás rompiendo ese pacto. Yo soy la guardiana. Yo hago las reglas. Tú las haces cumplir. Tú te beneficias de ellas. Sacó su espada de un tirón, apuntándola al administrador hinchado. Pero no puedes romperlas cuando le conviene. Así no es como funciona esto. ¿Me estás amenazando? Te estoy recordando tu lugar. Pero su mano temblaba. La arena tiene códigos, honor, reglas. Si los violas por un prisionero, ¿qué te impide violarlos por mí? ¿Por cualquiera de nosotros? El alcaide entrecerró los ojos. Te has encariñado con el prisionero. ¡Qué sentimental! Me he cansado de fingir integridad en este lugar. Entonces quizás necesites un recordatorio de tu propia posición, campeón. El alcaide manipuló otra interfaz. Tu propiedad de esta estación, comprada a tu mundo natal cuando cayó. Luchas porque te permito luchar. Vives porque eres rentable. Su tono se volvió venenoso. No confundas tu valor con la libertad. El rostro de Sellara se puso pálido. Calvin lo vio en el momento en que se dio cuenta de la verdad que había estado evitando. No era una campeona. Era una esclava con buenas relaciones públicas. Fuera, dijo el alcaide. Ambos guardias escoltan a la campeona a sus aposentos. Está confinada hasta las ceremonias de mañana. ¿Ceremonias?, preguntó Calvin. Los compradores disfrutan de un espectáculo. Estaban organizando una gran refriega con 20 combatientes luchando simultáneamente. Serás la atracción principal. Los pedúnculos del guardián brillaron con malicia. Intenta sobrevivir más de 3 minutos. Subirá el precio de venta. Los guardias se movieron para flanquear a Silara. Ella no se resistió, pero sostuvo la mirada de Calvin al dejarla salir. En esa mirada, lo vio todo. Rabia, vergüenza y determinación. La puerta se selló tras ella. En cuanto a ti, el guardián le dijo a Calvin, discutamos qué pasa si intentas escapar. Pero Calvin apenas escuchaba. Calculaba distancias, rotaciones de guardias y cuántos huesos tendría que romper. Llevaron a Calvin de vuelta a su celda al final del ciclo, y no se sorprendió cuando el campo de fuerza cayó 20 minutos después en alarma. Silara se deslizó dentro como una sombra. Había abandonado su armadura por completo esta vez, vestida solo el mono negro de la enfermería. Su cabello rosa estaba despeinado,
y había una mirada salvaje en sus ojos dorados. Algo se había soltado. Me confinaron en un aposento, dijo. Rompí la cerradura. Arriesgado. Ya no me importa. Se acercó a él en 3 zancadas. Todo lo que creía campeona, guerrera, élite, es mentira. Soy una esclava. Lo he sido desde que me compraron de los barcos de refugiados. Era cadete piloto antes de la guerra, la mejor de mi clase técnica. Ahora solo soy carne para la trituradora. Calvin la agarró, pero ella apartó sus manos, no con fuerza, sino con desesperación. He pasado años diciéndome que tenía poder porque podía matar a cualquiera en esa arena, que era especial porque la multitud coreaba mi nombre. Se le quebró la voz. Pero el alcaide podría venderme mañana mismo, igual que te está vendiendo a ti. Podría meterme en esa pelea como carne de cañón, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Así que nos vamos, dijo Calvin simplemente. Ella lo miró como si hubiera sugerido respirar vacío. ¿Qué? Nos vamos. Escapar. Tomar una nave. Salir de esta estación. Se encogió de hombros. Quieren romper su trato. Bien. Romperemos todo el maldito sistema. No puedes simplemente. No es tan simple. Claro que sí. No muero fácilmente. Sabes dónde están las cosas. Causamos el caos. Nos movemos rápido. Nos vamos antes de que coordinen una respuesta. Le tomó la cara entre las manos. No me quedo para que me vivisecten. Y tú no te quedas para ser propiedad. Las lágrimas recorrieron sus mejillas rosadas. No sé cómo no ser la campeona de la arena. Entonces, descubre quién eres cuando nadie te ve. La atrajo hacia sí y ella se corrió sin resistencia, apretándose contra él. Dijiste que estabas cansada de ser la más fuerte. Cansada de nunca bajar la guardia. Soy, susurró ella. Luego lo soltó. Salara lo abrazó con fuerza. Y por primera vez en su vida adulta, se dejó abrazar, anclarse, sentirse pequeña en los brazos de alguien y sentir alivio en lugar de vergüenza. Calvin nos bajó a ambos a la plataforma para dormir. Esta gimió en protesta, pero resistió. Ella se acurrucó sobre su pecho, su cuerpo más fresco buscando su calor como un imperativo biológico. Háblame de la Tierra, murmuró. Es pesada. Océanos azules, continentes verdes, un clima que intenta matarte estacionalmente. Suena terrible. Es mi hogar. Sus dedos trazaron patrones en su pecho. Ídolo. Consolador. Si logramos salir de esta estación, ¿a dónde vamos? No lo sé. A algún lugar sin guardianes ni compradores. A algún lugar donde no seamos propiedad. Le pasó la mano por el pelo. A algún lugar donde puedas descubrir quién quieres ser. Creo que... Hizo una pausa, vulnerable. Creo que quiero ser alguien que no tenga que luchar todo el tiempo. Eso está permitido. Se quedaron en silencio. Su respiración se hizo más lenta, sincronizándose con los latidos de él. La estación zumbaba a su alrededor. Soporte vital, multitudes distantes en la arena, el pulso mecánico de algo vasto e indiferente. Mañana, dijo finalmente, la Mele, enviarán carne de cañón primero, músculos baratos contratados para el espectáculo. Una vez que hayas matado lo suficiente para satisfacer a la multitud, desplegarán amenazas serias. ¿Puedes conseguirme un arma? Mejor, puedo darte ventaja. Levantó la cabeza para mirarlo. El generador de gravedad. Es lo que mantiene la arena a nivel 7. Si lo sobrecargamos durante el caos, todos menos yo quedamos inmovilizados. Exactamente. Una sonrisa feroz. Pero tendrás que sobrevivir lo suficiente para que llegue a la torre de control. ¿Puedes hacer eso? La sonrisa de Calvin era depredadora. Rosa, he sobrevivido toda mi vida. Mañana podré hacerlo enfadado. Ella lo besó, profundo, desesperado y reclamante. Cuando finalmente se apartó, sus ojos brillaron con algo que parecía esperanza. Debería irme antes de que se den cuenta de que no estoy. Quédate, dijo Calvin. Es peligroso. Todo es peligroso ahora. Podríamos ser peligrosos juntos. La abrazó con más fuerza. Quédate. Y así lo hizo. Silara, la muerte rosa, la campeona de la arena, se durmió en los brazos de alguien lo suficientemente fuerte como para cargar con su peso, y por primera vez en años, no soñó con sangre. La mañana llegó con las alarmas y el chirrido mecánico de la estación despertando. Calvin ya estaba despierto cuando llegaron los guardias, sentado tranquilamente en su plataforma para dormir, mientras Alara, que se había marchado 1 hora antes del amanecer, gritaba órdenes a lo lejos.
Los guardias eran nuevos, estaban fuertemente armados y aterrorizados. «Prisionero», dijo el líder a través de su traductor, «cumplirás con los protocolos de preparación». «Claro», dijo Calvin amablemente. «¿Qué implica eso?» «Limpieza, alimentación, exploración médica final». El arma del guardia tembló levemente. «El campeón ha sido asignado para escoltarte justo en Q». Silara apareció en el pasillo completamente blindada, con una expresión de hielo. «Yo me encargaré de prisionero. El alcaide quiere que esté presentable para los compradores». Los guardias no pudieron retirarse lo suficientemente rápido. Sara entró en la celda y el campo de fuerza se selló. Su máscara no se rompió hasta que estuvieron solos. Entonces presionó un chip de datos en la palma de su mano. «Memorizado. Esto», dijo en voz baja. «El generador de gravedad está en el suble 3, sección 9. 4 guardias mínimo en turnos rotativos. En la interfaz de control requiere autorización biométrica, mía o de los guardianes. ¿Cómo te llevo ahí abajo? No tienes que hacerlo. Me moveré durante el caos». Sacó un pequeño frasco de líquido transparente. «Esto suprime las firmas térmicas durante 10 minutos. Lo usaré para evitar los escáneres». Calvin se guardó ambos objetos. «¿Y qué hay de las armas para mí?» «La arena se limpia entre combates, pero hay una cabina de mantenimiento en la pared norte. El almacenamiento de escudos magnéticos es demasiado pesado para la mayoría de las especies. Deberías arreglártelas». «¿Cuánto pesa?» 40 kilogramos de peso estándar. Calvin sonrió. «Esos son solo 90 libras de peso terrestre en mi gravedad. Puedo con una sola mano». Se permitió una pequeña sonrisa. «Lo sé. Por eso te lo digo». Su expresión se volvió seria. «La gran melee está diseñada para ser inservible. 20 combatientes, especies mixtas, todos desesperados. Vendrán a por ti como animales hambrientos». «Bien, Calvin. Lo digo en serio», bajó la voz, endureciéndose. «Ya no soy más amable, ya no me dejo examinar, documentar y controlar. Todos en esa arena eligieron ser parte de este sistema». La miró a los ojos. «Voy a recordarles lo que produce un mundo de clase 4. Silara le tocó la cara un instante. «No mueras». No lo pensaba. Retrocedió un paso y su personalidad de la arena se ajustó como una armadura. «Muévete, prisionero. Necesitas que te limpien para la presentación». Caminaron por pasillos llenos de vendedores de actividades, instalando terminales de camas, equipos de mantenimiento reparando daños en la arena, prisioneros de nivel inferior siendo conducidos a las celdas de preparación. Todos los miraron con entusiasmo. Algunos miraron a Calvin con abierta curiosidad. Otros apartaron la mirada rápidamente. La cámara de preparación era estéril y humillante. Duchas sónicas forzadas, guardias vigilando cada uno de sus movimientos. Un dron médico escaneando en busca de contrabando. Encontraron el chip de datos de inmediato. «¿Qué es esto?», exigió el guardacabezas. «Medicamentos», dijo Sellara con suavidad. «Para el control del dolor recetado por el manejador VEC. No nos informaron. Revisen los registros». Su voz sonaba aburrida, autoritaria. «El alcaide lo quiere funcional, no sufriendo. Mala imagen para los compradores». El guardia dudó, luego los dejó pasar. Calvin recuperó el chip. Le dieron pasta de proteínas y gen nutritivo, probablemente diseñado para la especie que solía ocupar estas celdas. Sabía a cartón azucarado. Calvin comió mecánicamente, alimentando el motor. «Estás demasiado tranquilo», observó Silara cuando los guardias salieron para la rotación. «Estoy concentrado», corrigió Calvin. «Hay una diferencia. La mayoría de los prisioneros están suplicando clemencia. ¿Funcionaría eso? No. Entonces, ¿por qué desperdiciar energía?» Terminó de comer y se limpió la boca. ¿Cuánto faltaba para la pelea? 2 horas. La nave compradora acababa de atracar. Ella hizo una pausa. «Trajeron observadores. Científicos. Quieren verte pelear antes de comprar. Van a tener un espectáculo». Calvin. Su mano encontró la del debajo de la mesa, oculta a la vista de la cámara. «Si esto sale mal, no saldrá mal. Pero si sale mal, moriré. Tomando tantas de ellos conmigo lo más posible». Le apretó la mano. «Pero no llegará a eso. Nos vamos de aquí. Rosa, los dos. No sobreviví a la gravedad de la Tierra, solo para morir en un matadero corporativo». Ella le sostuvo la mirada por
Un largo momento, luego asintió. Cuando los guardias regresaron para escoltar a Calvin a la arena, Silara caminó a su lado, oficialmente su cuidadora, secretamente su compañera. No volvieron a hablar. No fue necesario. En el corral de espera bajo la arena, Calvin podía oír a la multitud reunirse. Miles de voces, el rugido creciendo como una tormenta inminente. La puerta comenzó a levantarse. Calvin hizo crujir los nudillos y sonrió. Hora del espectáculo. La arena de la arena. Era más oscura de lo que Calvin recordaba, manchada con sangre vieja que los equipos de limpieza nunca pudieron eliminar del todo. El rugido de la multitud era algo físico, oprimiendo como la presión atmosférica. Anuncios holográficos brillaban en la cúpula, y una enorme pantalla mostraba la nave del comprador atracada en el VIP puerto. 20 puertas se abrieron simultáneamente alrededor del perímetro de la arena. Llegaron como una inundación. Calvin las vio en instantáneas. Un reptiliano con antebrazos afilados, una enorme criatura rocosa que se movía como una avalancha, algo insectoide que se deslizaba por la arena con demasiadas patas. Una manada de 3 alienígenas con aspecto de lobo cazando en patrones coordinados. Mercenarios, criminales, almas desesperadas que habían aceptado el dinero del guardián por una oportunidad de gloria. Todos convergieron hacia el humano en el centro. El reptiliano llegó primero, gritando algo en un idioma que Calvin no entendía. Habla. Las 4 cuchillas apuntaban a su torso. Calvin no esquivó. Se lanzó al ataque, dejando que 2 cuchillas se deslizaran por sus costillas mientras sus manos se extendían y agarraban los brazos de la criatura. Los ojos del reptil se abrieron de par en par por un segundo antes de que Calvin tirara. El sonido fue como el de una tela pesada al rasgarse. Ambos brazos se separaron del torso con un chorro de sangre alienígena. El grito del reptil se interrumpió cuando Calvin giró y usó el cuerpo de la criatura como ariete, lanzándolo contra el insectoide que se cargaba. Se enredaron en un montón de golpes. La criatura de roca lo golpeó por detrás. Fue como ser atropellado por un camión. Calvin se tambaleó hacia adelante 2 pasos, sintiendo el impacto irradiarse por su columna vertebral. La criatura lo rodeó con los brazos, intentando aplastarlo. Calvin le dio un codazo hacia atrás. Su codo golpeó la piedra con un crujido que resonó por toda la arena. La cabeza de la criatura de roca se echó hacia atrás, con líneas de fractura que formaban una telaraña en su rostro. Aflojó su agarre lo suficiente para que Calvin se girara, metiera las manos bajo sus brazos y lo levantara. Levantó a la criatura por encima de su cabeza, 310 kilos de piedra viviente, y la arrojó contra la manada de lobos. 2 cayeron bajo la masa. El tercero intentó saltar, con las mandíbulas apuntando a la garganta de Calvin. Calvin lo atrapó en el aire por el cuello. La criatura lobo se revolvió, garras arañando sus antebrazos haciéndole sangrar. El agarre de Calvin se apretó. Los huesos crujieron. El forcejeo cesó. Soltó el cadáver y se giró para encarar la siguiente oleada. Una lanza se dirigió hacia su pecho, lanzada por algo bípedo con demasiadas articulaciones. La mano de Calvin salió disparada, atrapó el asa de la lanza y la partió como si fuera yesca. El lanzador ya corría hacia él con una cuchilla de repuesto. Calvin no esperó. Cargó. La colisión fue unilateral. El alienígena bípedo cayó como si se hubiera estrellado contra una pared, con las costillas hundidas por el impacto. Calvin siguió moviéndose, ganando impulso, convirtiéndose en un tren de carga de carne y hueso. Un látigo de energía crujió en sus hombros, ardiendo. Calvin rugió, no de dolor, sino de furia, y siguió el látigo hasta su origen. El portador. Intentó retraerlo, intentó huir. Calvin agarró el látigo, tiró con fuerza y atrapó al alienígena con una mano sobre otra, como un pez en un sedal. Cuando se acercó lo suficiente, le dio un cabezazo tan fuerte que le nubló la vista. La multitud gritaba, pero Calvin no supo si era de horror o de excitación. No le importó. Algo con aliento ácido lo roció. La sustancia le quemó la piel, humeando. Calvin agarró las mandíbulas de la criatura y le obligó a cerrar la boca, sujetándola hasta que el ácido le devoró la garganta desde dentro. Una cuchilla le dio en el muslo, un corte profundo que penetró el músculo. Calvin bajó la mirada hacia el pequeño y veloz alienígena que lo había logrado. Rápido, hábil, pisoteó. La arena de la arena se convirtió en barro bajo él, oscura por la sangre y otros fluidos. 12 combatientes caídos, 8 restantes, y habían aprendido. Ahora estaban dando vueltas, coordinándose, manteniéndose a distancia. 2 tenían armas de energía,
Uno tenía un lanzador de redes. Intentaban inmovilizarlo, agotarlo, abatirlo por desgaste. La respiración de Calvin era pesada pero constante. La sangre corría por sus brazos, su pierna, su torso. Ninguna de las heridas era crítica. Ninguna lo detendría. Se dirigió hacia el muro norte, hacia la sala de mantenimiento que había mencionado. Intentaron cortarle el paso. Ráfagas de energía le quemaron los hombros. La red salió disparada y la atrapó, desgarrando las fibras inteligentes con una fuerza brutal. Algo intentó derribar sus piernas. La pateó con tanta fuerza que oyó cómo se rompían los huesos. La sala de mantenimiento estaba sellada, pero el sello estaba diseñado para especies estándar. Calvin la atravesó. Su puño atravesó la cubierta metálica y la arrancó como si fuera papel. Dentro, montados sobre cerraduras magnéticas, había 3 escudos pesados, curvos, diseñados para formaciones defensivas. Calvin agarró uno y lo arrancó. El escudo medía casi 5 toneladas de alto. Era de material compuesto reforzado con un borde de repulsión magnética. Pesaba 40 kilogramos, y Calvin lo sostenía con una mano como si fuera un juguete. Se giró para encarar a los combatientes restantes. Uno de ellos, algo con ojos compuestos y armadura de Chitness, se giró e intentó huir. Calvin lanzó el escudo como un frisbee. Atrapó a los que huían. Un alienígena a la altura de la cintura, con el borde magnético desgarrando armadura y carne. El escudo se incrustó en la pared de la arena con un crujido que silenció la mitad de la multitud. Quedaban 5. Calvin avanzó, desarmado ahora, cubierto de sangre, la mayor parte no suya. Se dispersaron. 2 más intentaron huir. La multitud abucheó, pero las puertas no se abrieron. El guardián quería un espectáculo, quería sangre, quería una prueba del valor de Calvin para los compradores. Calvin se la dio. Atrapó al primer combatiente que huía y le rompió el cuello con una eficacia clínica. Al segundo, simplemente lo agarró y lo lanzó contra los 3 luchadores restantes con tanta fuerza que el impacto derribó a 2 de ellos. El último en pie dejó caer su arma. «Por favor», dijo a través de un traductor. «Por favor, cedo». El puño de Calvin puso fin a la súplica. El silencio cayó sobre la arena como una cortina. Calvin estaba en el centro de la carnicería, con el pecho agitado, la sangre goteando de una docena de heridas que ya estaban coagulando. 20 combatientes yacían destrozados a su alrededor. La arena estaba oscura por el fluido. El aire resumaba muerte. Levantó la vista hacia el palco VIP, donde podía ver las siluetas de los compradores observando, y sonrió. El palco de compradores estalló en una excitación chillona, con voces insectoides superpuestas, traductores luchando por seguir el ritmo. En la arena, drones médicos descendieron hacia Calvin, pero los detuvo con un gesto, caminando hacia la puerta de salida. No se abrió. La voz del alcaide resonó por los altavoces de la arena. Damas, caballeros e invitados de honor presenciaron el potencial puro de la genética de clase 4. Resistencia, fuerza y agresividad inigualables. La base perfecta para el aspirante a rey. No terminó. En la torre de vigilancia que dominaba la arena, Salara se movió. Su espada brilló 2 veces demasiado rápido para que los guardias a su lado reaccionaran. Ambos cayeron, con la garganta abierta antes de que pudieran dar la alarma. Ella ya se dirigía a los controles de la torre, sus dedos recorriendo la interfaz con precisión experta. En el palco VIP, uno de los compradores, un enorme insectoide con cristalina carropaza, se inclinó hacia el alcaide. «Retengan al espécimen inmediatamente. Comience el protocolo de extracción». Los ojos del alcaide giraron. Por supuesto, por supuesto. Guardias, desplieguen su presión. Las alarmas sonaron. La luz roja de emergencia inundó la arena. En todas las pantallas, el mismo mensaje parpadeaba. Violación de seguridad. Sector 7. Torre comprometida. La voz de Sellara atravesó el caos, amplificada por el sistema de comunicación de la torre. Calvin, puerta norte. 30 segundos. La corpulencia del alcaide se sacudió hacia su consola de seguridad. ¿Qué es ella? Alguien detuvo a la campeona. Es... Silara apareció en la barandilla de la torre e incluso desde el otro lado de la arena. Calvin pudo ver su sonrisa. Saltó. 12 metros hacia abajo. Aterrizó en un giro controlado, su armadura absorbiendo el impacto. Los guardias ya estaban convergiendo desde varias entradas, con las armas en alto. Sellara desenvainó ambas espadas y se convirtió en un torbellino rosa y dorado.
Calvin corrió hacia ella. Su pierna herida apenas lo frenaba. Un guardia intentó bloquearle el paso. Calvin lo detuvo con tanta fuerza que el guardia voló 4,5 metros y no se levantó. Se encontraron en el centro de la arena, espalda con espalda, rodeados. ¿Listos para irnos?, preguntó Calvin, respirando con dificultad. Después de ti, respondió Silara. Lanzó algo, uno de los escudos magnéticos de la galería. Calvin lo atrapó, sonriendo, y lo levantó justo cuando una docena de guardias abrieron fuego. Ráfagas de energía impactaron en el escudo. Su campo magnético desvió la mayoría de los disparos. Los que lograron atravesarlo quemaron los hombros y los costados de Calvin. No dejó de moverse. Torre de control, gritó Silara por encima del fuego de las armas. Necesitamos los controles de gravedad. Un poco ocupado. Giró sus espadas, desviando disparos con una precisión imposible, y lanzó su segunda espada. Se clavó en la garganta de un guardia. Abriré un camino. Sígueme. Eso no es... Pero ella ya se movía. Una mancha rosa de gracia letal. Los guardias cayeron o se dispersaron, y Calvin cargó tras ella, usando el escudo como ariete. Cualquiera que se acercara lo suficiente como para tocarlo se arrepentía de inmediato. Llegaron a la entrada de la torre, una puerta reforzada diseñada para resistir a los fugitivos de la arena. «Atrás», dijo Calvin. Soltó el escudo. Retrocedió 3 pasos y se lanzó contra la puerta. El impacto sonó como un choque de coche. La puerta se dobló. El hombro de Calvin gritó. Retrocedió y volvió a golpearla. Otra vez. Al cuarto golpe, la puerta se desprendió de su marco y se estrelló hacia adentro. Dentro, la torre era estrecha, diseñada para especies delgadas. Calvin tuvo que agacharse y girarse. Silara los guió, su espada restante despejando los pocos guardias que se habían retirado. Llegaron a la sala de control justo cuando la voz del alcaide crepitó por el intercomunicador. Activar campo de supresión. Máxima potencia. Aplastarlos. Silara se abalanzó sobre los controles, pero estaba demasiado lejos. El apéndice manipulador del alcaide golpeó el control de gravedad. La realidad se tambaleó. Calvin lo sintió como un golpe físico, un peso que se multiplicaba por toda la superficie de su cuerpo. 2,5 veces la gravedad terrestre. La lectura brilló. 2,5 veces su peso corporal presionando repentinamente huesos, músculos y articulaciones. Carrara se desplomó. Cayó al suelo como si le hubieran cortado las cuerdas. Su armadura, de repente, se volvió increíblemente pesada. Alrededor de la arena, todos los guardias se tambalearon o cayeron, incapaces de soportar su fisiología de baja gravedad. Las armas cayeron al suelo con estrépito. Los gritos resonaron al crujir los huesos bajo la repentina presión. Calvin cayó sobre una rodilla. Su visión se nubló. Sentía los pulmones aplastados. Cada respiración era una lucha contra su propia masa. Las heridas del combate cuerpo a cuerpo se ensancharon a medida que los músculos se tensaban contra un peso catastrófico. «No», jadeó. La voz del guardián era triunfal. «¿Creías que podías?» La otra pierna de Calvin comenzó a estirarse. Lentamente, imposiblemente, centímetro a centímetro, obligó a su cuerpo a levantarse contra la gravedad que debería haberlo inmovilizado. Las venas se le hincharon en el cuello, los brazos, las sienes. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi se le quebraron. Los vasos sanguíneos estallaron en sus ojos, tiñendo el blanco de rojo, pero se mantuvo en pie. «Clase 4», gruñó, dando el primer paso. El suelo crujió bajo su pie. Un mundo de alta gravedad. Otro paso. Otro. Cada uno obtuvo una victoria contra la física. Los guardias intentaron alejarse arrastrándose de él y fracasaron. Atrapada por su propio peso, Silara observaba desde el suelo, con sus ojos dorados abiertos, entre asombro y horror. El alcaide intentó aumentar la gravedad, pero los generadores ya estaban al máximo de su capacidad de seguridad. Calvin llegó hasta un guardia caído, agarró su rifle de energía, un arma diseñada para ser ligera y maniobrable, y lo partió por la mitad con un giro de muñeca. La celda de energía explotó con un pequeño destello de luz. «Incorrecto», dijo Calvin. «Muévete». Pasó junto a Silara, que intentaba hablar pero no conseguía respirar, y junto a los guardias caídos, que gimieron mientras se pasaba por encima de ellos hacia el panel de control principal, donde los apéndices del alcaide trabajaban frenéticamente. El alcaide observaba desde su púlpito protegido por la gravedad, a salvo del peso aplastante que inmovilizaba a sus guardias.
Calvin llegó al panel. Su puño cayó como un mazo. La interfaz de control se hizo añicos. Saltaron chispas. Las alarmas chillaron y el terrible peso aplastante se disipó mientras el campo gravitatorio volvía a la normalidad. Silara jadeó, tomando aire y poniéndose de pie. A su alrededor, los guardias gemían, pero no se levantaban. Huesos rotos, espíritus destrozados. Calvin se quedó de pie frente a los controles destrozados, tambaleándose, mientras su cuerpo le gritaba. El alcaide lo miró fijamente, con todos sus ojos fijos en el humano que acababa de atravesar una gravedad 2 veces y media superior a la de la Tierra como un mortal ascendiendo una montaña. ¿Cómo?, susurró el alcaide. La sonrisa de Calvin estaba manchada de sangre y era terrible. La Tierra les manda saludos. El palco VIP se había sumido en el caos. Los observadores insectoides del comprador parloteaban frenéticamente por los comunicadores, llamando a su nave, exigiendo la evacuación inmediata. El alcaide había abandonado su puesto, moviéndose con sorprendente velocidad hacia las salidas de emergencia. Calvin recogió la espada caída de Sara. ¿Puedes moverte?, preguntó. Ella asintió, aún conteniendo la respiración. ¿Eras tú? ¿Cómo te mantienes en pie? Despecho, más que nada. Calvin revisó el pasillo de acceso a la torre. Despejado por ahora, pero llegarían refuerzos. La nave del comprador. ¿Dónde está atracada? Sección VIP 12. Cubierta superior. Ella lo agarró del brazo. Calvin, está sangrando por los ojos. Viviré. Movámonos. Descendieron de la torre. Calvin se movía rígido. Cada paso irradiaba dolor por su cuerpo sobrecargado. Silara avanzaba, silenciosa y letal, despejando las esquinas antes de que llegara. El vestíbulo de la arena estaba abandonado. Los espectadores habían huido durante el confinamiento. Los vendedores de comida habían dejado sus puestos desatendidos. Las terminales de apuestas parpadeaban con mensajes de error. «Escaleras», dijo Sara, señalando un hueco de acceso. «Es más rápido que los ascensores. Y no pueden bloquearlo remotamente». Subieron. A mitad de camino, oyeron persecución. Pasos pesados, múltiples contactos, algo mecánico. Drones de seguridad, siseo Silara. «Sigan adelante. Los ralentizaré juntos». Calvin dijo, «Apenas puedes, Yasai Tasca». Juntos. El primer dron dobló la esquina, una construcción con forma de araña, rebosante de armas. Calvin lanzó la espada. Su puntería era terrible, su fuerza abrumadora. La espada atravesó el procesador central del dron y se incrustó en la pared detrás de él. El dron chispeó y se desplomó. Aparecieron 2 más. Solara recuperó su espada y los enfrentó de frente, con movimientos precisos y eficientes. Calvin se agarró a la barandilla y subió las escaleras, usando tanto los brazos como las piernas. Llegaron a la cubierta superior. El puerto VIP estaba más adelante, después de un último control de seguridad, donde 4 guardias con armamento pesado, claramente con órdenes de defender la retirada del comprador. «Última defensa», murmuró Calvin. «¿Puedo?» No la dejó terminar. No tenía energía para la delicadeza ni la táctica. Simplemente corrió. Los guardias abrieron fuego. Ráfagas de energía le alcanzaron el pecho y los brazos. Una le rozó el cráneo. Calvin bajó el hombro y golpeó su posición defensiva como una bola de demolición. Volaron cuerpos. Las armas resonaron. Un guardia intentó apresarlo. Calvin lo arrojó a través de una ventana de aluminio transparente. Esta se quebró, pero no se rompió. Sellara remató a los demás con eficacia clínica. La esclusa de aire del puerto VIP estaba abierta y, a través de ella, Calvin pudo ver la lanzadera del comprador. Elegante, negra, claramente diseñada para el lujo. Los compradores insectoides ya estaban dentro, sus carapaces de cristalina brillando bajo la iluminación interior. «¡Deténganlos!», gritó alguien. El alcaide apareció por un pasillo lateral, flanqueado por una docena de guardias. No eran guardias de seguridad normales, sino unidades de élite con servoarmadura. «Lo han destruido todo», jadeó el alcaide. «Años de trabajo, millones en infraestructura. Los compradores se van sin comprar». Sus nalgas se fijaron en Calvin con puro odio. «No vales nada». «Que se vayan», interrumpió Calvin. «Tomaremos esa lanzadera y nos iremos. No nos volverás a ver. Todos se marchan. ¿Crees que puedes negociar? ¿Crees?» Calvin le lanzó un guardia. No a uno de los guardias de élite, sino a uno de los inconscientes del puesto de control.
Lanzó el cuerpo como un saco de grano, y el cuerpo del alcaide se desplomó hacia atrás por el impacto. «No estoy negociando», dijo Calvin. Al irse, agarró la mano de Solara y corrió hacia la esclusa. Los guardias de élite abrieron fuego, pero fue demasiado tarde. Calvin y Sellara cruzaron el umbral, y la mano de Sellara se disparó hacia los controles de la esclusa, cerrándolos de golpe. A través de la puerta transparente, pudieron ver al alcaide gritando órdenes, a los guardias de élite preparando cortadores de plasma. Dentro de la lanzadera, los compradores estaban congelados en sus asientos, mirando al humano cubierto de sangre y al campeón de la arena. «Fuera», dijo Calvin simplemente. «Esta nave está fuera». Algo en su voz, o tal vez en su apariencia, empapada en sangre alienígena, con los ojos aún inyectados en sangre por el trauma gravitatorio, los hizo obedecer. Los insectoides corrieron hacia la salida de emergencia, profiriendo protestas que el traductor no pudo seguir. Sellara selló la salida tras ellos y se dirigió a la estación de piloto. «Probablemente pueda pilotar esto». «Suficiente». Calvin se desplomó en el asiento del copiloto. Cada herida se hacía notar, gritando por atención. ¿Cuánto faltaba para que cortaran la esclusa de aire? ¿Minutos? Tal vez. Sus manos volaron sobre los controles. La navegación automática está fijada en la nave del comprador. Tendré que anularla allí, desvinculándose. La lanzadera se estremeció. A través de la ventana, Calvin vio que las abrazaderas de acoplamiento empezaban a retraerse. «Nos están liberando». «No, nos estamos liberando». La sonrisa de Sellara era feroz. «Espera». Los motores de la lanzadera rugieron al encenderse. Se oyó un terrible chirrido al romperse metal. Y entonces se movían, acelerando con fuerza, alejándose de la estación. Las alarmas sonaron. Los sistemas defensivos de la estación intentaron fijar la mira, pero las contramedidas automáticas de la lanzadera se desplegaron. Chaff, interferencias electrónicas, maniobras evasivas. Entonces estuvieron despejados. El espacio se abrió a su alrededor, un vasto infinito negro. Calvin se recostó en su asiento y cerró los ojos. «¿Acabamos de robarle a un biopinsectoide?» «Sí». «Bien». Sellara puso el piloto automático en un vector aleatorio, lejos de la estación, y luego se giró para mirarlo. «Míralo de verdad. La sangre, las heridas, cómo le temblaban las manos por la descarga de adrenalina. Atravesaste una gravedad de 2.5, dijo en voz baja. Vi los huesos de los guardias romperse bajo esa presión. Los vi aplastados por su propio peso, pero caminaste. Doliste muchísimo». Calvin, ella, se movió del asiento del piloto para arrodillarse a su lado. «Eso debería haberte matado. Debería haberte pulverizado la columna vertebral, colapsado los pulmones, causado una falla orgánica catastrófica. Probablemente lo habría hecho si hubiera permanecido allí mucho tiempo. Más tiempo». Abrió los ojos y encontró su rostro. «La gravedad terrestre es de 1G. He pasado toda mi vida a 1G. Cada paso, cada respiración, cada latido, luchando contra ella. Mis huesos son densos porque tienen que serlo. Mis músculos son fuertes porque tienen que serlo». Le tocó la cara con suavidad. 2.5. Se puede sobrevivir. Apenas por periodos cortos. ¿Lo hiciste por mí? Sí. Ella lo besó. Entonces, saboreando la sangre, la sal y la supervivencia. Cuando se separaron, ella lloraba algo que no había hecho desde que su mundo ardió. «Gracias», susurró. Calvin la atrajo hacia su regazo, con cuidado de sus heridas, y ella se acurrucó contra él, la muerte rosada. El campeón de la arena finalmente pequeño y a salvo. «Somos libres», dijo, y por primera vez en años, ambos lo creyeron. 3 días en la oscuridad y la lanzadera robada se mantenía unida, gracias a pura terquedad. Sellara había anulado los sistemas automatizados, redirigido la energía de las funciones de lujo al soporte vital y trazado un rumbo hacia la periferia, una región del espacio donde no se hacían preguntas ni se revisaban los códigos de registro con demasiado cuidado. Calvin se estaba recuperando. Las heridas de la refriega y la huida se habían cerrado. Los robustos sistemas de reparación de su cuerpo trabajaban a destajo. Los vasos sanguíneos de sus ojos se habían despejado. El daño profundo en los tejidos causado por el campo gravitatorio tardaba más, pero podía moverse sin pestañear. Ahora, encontró a Sellara en el asiento de piloto, mirando la pantalla de navegación. «¿Hay algún lugar interesante por ahí?», preguntó.
Estación comercial, a 3 días, territorio neutral. Podemos vender esta lanzadera para un pasaje a otro lugar. Lo miró. ¿A dónde quieres ir?, pensó Calvin. La verdad es que no lo sé. La Tierra está a menos a 2 meses de aquí, incluso con viaje rápido, y no estoy seguro de querer volver. ¿Por qué no? Porque es mi hogar, pero también es pesado. Se sentó en el asiento del copiloto. Todo allí lucha contra la gravedad, lucha por sobrevivir. Pasé toda mi vida allí sintiéndome destinada a algo más grande. La miró. ¿Y tú? Tu mundo natal esas, dijo ella rotundamente. Quemada en la guerra que me convirtió en refugiada. No hay nada a lo que regresar. Se quedaron en silencio un momento, 2 almas a la deriva. Así que los dos estamos sin hogar, dijo Calvin finalmente. Parece que sí. ¿Quieres que estemos sin hogar juntos? Los labios de Silara se curvaron en una sonrisa. Es la peor propuesta que he escuchado. No es una propuesta. Es una oferta de asociación. Calvin extendió la mano. ¿Conoces esta parte del espacio? Soy fuerte, testaruda y, al parecer, intimidante. Encontramos trabajo, guardia, cazarrecompensas, lo que sea que pague. Nos mantenemos móviles, libres, y nunca más dejaremos que nadie nos domine. Miró su mano un buen rato y luego la tomó. Asociación, asociación. Se estrecharon, y fue como sellar algo importante. El sistema de comunicación de la lanzadera emitió una respuesta automática a los sensores de proximidad. Una baliza comercial anunciaba bienes y servicios, dando la bienvenida a todos los que llegaban al puesto 79. Ese es nuestro destino, dijo Sara. No hay mucho que ver, pero es seguro. Mayormente seguro funciona. Se puso de pie, se estiró, su armadura crujió. Debería explorar la base de datos de la estación. Ver qué oportunidades podrían estar disponibles para un excampeón de la arena y para ella. ¿Qué eres exactamente? Pesada. Tu descripción del trabajo. O sea, Calvin sonrió. Objeto inamovible, solucionador de problemas, un tipo duro para todo uso. Son 3 cosas. Soy multitarea. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. Descansa un poco. Atracamos mañana. Calvin la vio irse y luego volvió a la ventana. El espacio se extendía infinito y oscuro, lleno de posibilidades. En algún lugar, detrás de ellos, la estación de la arena seguía funcionando, pero sin su prisionero humano y sin su campeón. El alcaide tendría que explicarles a sus inversores cómo los había perdido a ambos. Calvin esperaba que le doliera. Se acomodó en el asiento del copiloto, con la intención de descansar la vista un momento, pero el agotamiento lo sumió en un sueño profundo. Despertó con la mano de Solara en su hombro. «Ya llegamos», dijo en voz baja. A través de la ventana, el puesto de avanzada 79. Flotaba en el espacio como un conjunto de tumores industriales, módulos habitables y bahías de atraque soldadas sin ninguna consideración estética. Naves de todos los tamaños y configuraciones abarrotaban los vectores de aproximación. «Hogar, dulce hogar», murmuró Calvin. Atracaron sin incidentes. Los sistemas automatizados de la estación no cuestionaron sus credenciales, probablemente porque Solara las había falsificado con los códigos diplomáticos de la lanzadera. La bahía de atraque olía a cobre y aire reciclado. Especies que Calvin nunca había visto antes se movían entre la multitud. Comerciantes, contrabandistas, refugiados, mercenarios. Nadie se fijaba en un humano y una caminando juntos. A nadie le importaba. «Ya me encanta», dijo Calvin. Encontraron un intermediario dispuesto a comprar la lanzadera sin hacer preguntas. El pago fue suficiente para 6 meses de gastos de manutención, pasajes a 3 sistemas diferentes y armas básicas. Sellara compró una armadura nueva, práctica esta vez en el espectáculo de la arena. Calvin adquirió ropa que realmente se ajustaba a las proporciones estándar de su tierra. Esa noche, se sentaron en una cantina barata que servía comida de 2 docenas de mundos. Sellara picoteó algo que parecía proteína a la parrilla. Calvin consumió lo que el menú decía que era carne junto a ella. Entonces, Silara dijo, «¿Y ahora qué? Ahora descubrimos quiénes somos cuando nadie nos ve». Calvin levantó su bebida, algo alcohólico que sabía a ácido de batería y fruta. «Por la libertad, por la colaboración», corrigió ella, alzando su propia copa. Bebieron. Al otro lado de la cantina, un mercenario Korga con cicatrices los observaba. Después de un momento, se acercó a su mesa. «Son del equipo que llegó en la lanzadera del comprador».
Su voz era áspera, procesada por un mal traductor. Calvin y Sara intercambiaron miradas. Depende, dijo Calvin. ¿Por qué? Porque administro contratos de seguridad en este sector y acabo de perder 3 equipos por un secuestro de carga en un mundo de clase 3. Corgat se inclinó hacia adelante. Entorno de alta gravedad. Mi crucero habitual no puede operar con eficacia. ¿Pero un humano? Miró a Calvin con aire evaluador. Fisiología de clase 4. Caminarías a través de esa gravedad como si nada. ¿Cuál es la paga? Preguntó Silara. Suficiente para comprar tu propia nave. Suficiente para operar de forma independiente. El Corgat deslizó un bloque de datos por la mesa. Detalles del contrato. Piénsalo. Se alejó. Calvin miró el bloque de datos, luego a Salera. Mundo de alta gravedad, dijo. Yo tendría la ventaja. Nosotros tendríamos la ventaja, corrigió ella. Soy lo suficientemente rápido para compensar. ¿Quieres aceptarlo? Quiero comer algo mejor que este sustituto de proteínas. Señaló su plato, y no me importaría tener nuestra propia nave. Calvin cogió el bloc de datos. Escaneando el contrato. Recuperación de carga. Combate ligero previsto. 2 semanas operación. Levantó la vista. Dice aquí, el planeta tiene una gravedad estándar de 2.0. Fácil para ti. Manejable para nosotros. Corrigió. Ella sonrió. Fantástico, cálido y libre. Asociación, repitió. Asociación, asintió Calvin. Terminaron sus bebidas. Aceptaron el contrato y salieron juntos de la cantina. 2 almas que se habían encontrado en el peor lugar imaginable y habían decidido hacer algo mejor. Tras ellos, la estación bullía de vida y posibilidades. Delante, una galaxia entera los esperaba. Y Calvin, humano de la Tierra, superviviente de la arena, objeto inamovible, finalmente sintió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Y la Tierra? Dijo Silara mientras caminaban. Todos pesan tanto como tú, sonrió Calvin. Algunos pesan más. Rió con un sonido como de música y le tomó la mano. Desaparecieron entre la multitud, libres al fin. Y la historia de lo que harían a continuación era simplemente